El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Queridos hermanos y hermanas, cuando estamos celebrando la Eucaristía, estamos celebrando el gozo y la alegría de que Jesús vive en medio de nosotros, está con nosotros, camina delante de nosotros. Esa garantía de fe nos debe de llenar de gran júbilo y de mucho gozo. La Eucaristía es una experiencia de encuentro entre el Dios que nos mostró sus llagas y aquellos que, llenos del Espíritu, se consagraron a Él para ser sus testigos de su misericordia y de su palabra en el mundo. Y ustedes y yo somos testigos del resucitado. Tú y yo hemos visto al resucitado, por eso estamos aquí. Tú y yo tenemos mucha familiaridad con el resucitado, porque es nuestro amigo y hablamos constantemente con Él. Y nos sentamos con Él a compartir su mesa, su sacrificio y su palabra. Todo lo que Él es, puro corazón, puro amor. Vivimos en un mundo en que la cultura de la muerte nos agobia, nos ahoga, nos hunde en el desánimo. Y hoy la palabra del Señor nos dice: no tengan miedo a los hombres. Muchas veces insiste el Señor Jesús: no tener miedo a los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que perseguían, calumniaban a los profetas, como testifica Jeremías, por anunciar las promesas del Señor a su pueblo, la envidia, la aberración de sus propios hermanos, de sus propios amigos,
quisieron atentar contra su propia vida. Y vean qué hermosa oración expresa el profeta Jeremías: el Señor guerrero todopoderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y jamás podrán conmigo. Es una promesa de Dios bendecir 7 veces al justo, dice el profeta Isaías. Y el justo lo describe hermosamente el Salmo 1. El justo es como un árbol frondoso a la orilla del río, lleno de virtudes. Es temeroso de Dios, es fiel a los designios de Dios, es obediente a la palabra de Dios. Describe el rostro de quienes son los hombres justos. Nuestro cristianismo de este siglo nos hace falta aferrarnos a la palabra de Dios. Nos falta confiar en la promesa de la palabra de Dios. Como nos dice hoy en el Evangelio, no tengan miedo. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Todo hombre o mujer que en su casa, en su trabajo, en su barrio, en su comunidad, proclama la justicia, vive honradamente, siempre será señalado. Es parte del misterio del seguimiento de Cristo. Así como me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Pero ánimo, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Un cristianismo no perseguido es un cristianismo complaciente. Es un cristianismo que ha cruzado los brazos. Es un cristianismo pasivo. La persecución, decía San Ignacio de Antioquía, es señal de martirio. Y el martirio es señal de frutos de vida cristiana. Igual como padres de familia, siempre cuando se toma la actitud de la honradez, de la lealtad, de la honestidad, siempre los papás serán perseguidos. Siempre los papás serán tentados a complacer con juicios falsos de sus hijos para ceder a la mentira, al confort. Siempre va a pasar eso. Conservemos siempre la cultura de la honorabilidad. La persona honrada muestra su unidad de vida, su integridad, su autenticidad. Hay una promesa de Dios de proteger al justo. Hay una promesa de Dios que tarde que temprano los enemigos caerán rostro en tierra. ¿Dónde están los enemigos?, dice el salmista. Ya no están, han desaparecido. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que quebrantan la ley, los que violentan la ley de Dios. El que quebranta la ley de Dios asume sus propias consecuencias, asume su propia condena, asume su propio hundimiento. Ahí está Adán y Eva, ahí está Caín y todos los falsos profetas que atentaron contra la ley del Señor. Con Dios no se juega. Con la ley de Dios no se puede transgredir. El Señor de la ley, el Señor Jesús, nos ha dicho que aprendamos a ser fieles y obedientes a la palabra del Señor. Y lo más hermoso, hoy como Jesús
a través del cuentito de los pajarillos, de los lirios del campo, nos muestra la manera cómo nos cuida, cómo nos quiere, cómo nos protege, cómo nos defiende, signo de su divina providencia. Signo de su divina providencia. En la tradición judaica, cuando se comparte la mesa en el altar, cuando celebran la cena judía, hay una silla vacía. La silla principal está vacía, porque para un judío es la silla de la providencia, es la silla de Dios, que da de comer en la boca a sus hijos. Un gesto de la divina providencia para el judío es la actitud paternal de dar de comer en la boca a sus hijos. El que sirvió da de comer en la boca a sus pequeñuelos, como una gallina da de comer en la boca a sus polluelos. Así es la providencia de Dios. Nos cuida tanto, nos quiere tanto, que jamás se separa de mí, a tal grado que yo nunca permito que se caiga un pelo de tu cabeza sin mi voluntad. Vean qué grande es el cuidado y la cercanía de la providencia de Dios. Nosotros somos los desesperados, los impacientes. Queremos que Dios reaccione a nuestro modo. Queremos que Dios actúe con prontitud, de manera mecánica, de manera automática. Así no son las cosas de Dios. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios tiene sus ritmos. Dios tiene su lenguaje. Dios tiene su modo de proceder. Y nosotros tenemos que aprender a dejarnos conducir por el modo, por los sentimientos, por el lenguaje con que el Señor quiere manifestar su providencia divina. Ustedes cuántas veces han escuchado con la situación que vivimos: ¿por qué permite tanto Dios esto? ¿Cómo? Dios no es el causal de la maldad en el mundo. Dios es amor. Dios no es el causal de la muerte en el mundo. Dios es vida. Dios no es el causal de las injusticias en el mundo. Dios es justo. Es el hombre. Es el hombre que ha transgredido la ley de Dios. Es el hombre quien ha violentado, le ha dado la espalda a los designios de Dios. Es el hombre quien se ha burlado de Dios, como hace poco que vino la ministra alemana Merkel. Qué hermoso testimonio, qué hermoso testimonio y discurso ofreció a los asistentes el día. Ella es hija de pastor evangélica y decía: el día que nos volvamos a Dios y a las Escrituras, el mundo se transformará. El día que confiemos en la mano de Dios y volteemos a las Escrituras, es decir, vivamos la palabra de Dios, entonces el mundo se transformará. Debemos de aprender a confiar en la providencia de la palabra de Dios. No tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo a dar testimonio de mí. Te he dado el don del Espíritu Santo para que con valentía testifiques que estoy vivo, testifiques mi poder, testifiques mi gracia. No tengas miedo, yo estoy contigo. Pero alerta, la justicia de Dios sin violencia. Toda justicia tiene que generar paz. Toda justicia tiene que generar concordia. Toda justicia tiene que generar reconciliación. Toda justicia tiene que generar reparación. Una justicia con violencia es prepotencia. Es injusticia. Siempre se tiene que respetar la vida de las personas. No debemos de atropellar la vida de los nuestros, como dice el Señor. Ama a tu enemigo.
bendice al que te maldice. Si te pide, dáselo, pero jamás se lleva el evangelio con la mano empuñada, sino con el corazón abierto, confiando en aquel que nos defiende, en aquel que hoy me dice: yo estoy siempre contigo, no tengas miedo. Que el Señor hoy nos conceda esa gracia, la fuerza de proclamar con valentía su palabra. Queridos padres de familia, anuncien lo que hoy han escuchado. Vivan lo que hoy la providencia de Dios nos ha prometido. Anuncien la palabra. Hablen más de Dios en su casa. Hay que hablar más de Dios en los sacerdotes. Hay que hablar más de Dios en la vida consagrada. Decía Santa Teresa de Ávila: cuando se ha sacado a Jesús de la comunidad, se ha dejado de hablar de Dios. Así decía Teresa de Ávila. Lo mismo nuestras familias. Cuando hemos sacado a Jesús de nuestros hogares, se ha dejado de hablar de Dios. Que nuestra Madre Santísima, María Inmaculada, nos dé esa gracia de proclamar las maravillas de Dios en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestro barrio. Que la palabra de Dios llegue a cada rincón de nuestra casa, por intercesión de María Santísima y de San José, para que brille la luz del rostro de Dios, y mirando el rostro de Dios, vivamos en santa paz, vivamos como hermanos, vivamos amándonos, vivamos perdonándonos, vivamos siempre reconciliados. Nos ponemos de pie. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén.